hoy nos corresponde empezar a ver otro tema, que es el tema que le llamamos el ayuno. En hebreo se conoce como tzom, se pronuncia tzom, y realmente es parte esencial de este proceso de crecimiento, este proceso de avance y que es parte de lo que todos nosotros tenemos que vivir. Yo no sé, cuántos han estado practicando el ayuno, lo hacían en otro contexto espiritual o en otro contexto más bien del cristianismo, de la iglesia evangélica que nos enseñaban a ayunar. Y teníamos algunas motivaciones, ¿no? Yo normalmente creo que la gente ayunaba o se nos enseñaba que, bueno, necesito por ejemplo, una respuesta de Adonai o de Dios y bueno, vamos a ayunar. Que necesito que algo suceda en mi vida, que voy a vender una casa, ¿no? Entonces voy a ayunar por eso. O que quiero comprar un carro, bueno, voy a ayunar por eso. Y era como una forma de buscar una respuesta, ¿no? Y bueno, de repente algunas cosas sucedían, pero hoy vamos a hablar de la esencia de la cual verdaderamente tiene que marcar nuestra vida por la cual nosotros ayunamos. La cual es la razón correcta por la que nosotros debemos de ayunar según lo que la Torá nos enseña y que debemos de nosotros aprender de esto y cómo vivirlo de la manera correcta. Entonces, espero que hoy sea de mucha edificación este tema para que podamos seguir avanzando en todo el proyecto que el Eterno quiere establecer en nuestra vida como hijos y como pueblo. Entonces, empezamos entendiendo el concepto y el objetivo claro. ¿Cuál es el objetivo del ayuno? Es elevar el nefesh, el alma. ¿Para qué? Para que nosotros podamos trascender del nivel físico a lo espiritual. Recuerda que usted recibió un alma, ya lo hemos hablado, eso lo dice Génesis capítulo 2, Bereshit 2, y esa alma, esa nefesh, eso tiene que ser gestionado en nuestra vida. Nuestra responsabilidad es que nuestra alma trascienda, crezca, no se quede en el nivel natural, no se quede en el nivel animal, como lo dice Rab Shaul, ¿verdad? El hombre que no ha sido renovado en Mashiach es animal, que no ha hecho nada por su vida, por crecer espiritualmente, es animal, todo lo ve en lo natural, se guía por sus deseos, se guía por sus impulsos, por sus pasiones, y nosotros tenemos el desafío, la responsabilidad de recuperar nuestra condición espiritual. Para eso estamos en este mundo. Entonces, ya lo hemos dicho, no somos un cuerpo que tiene alma, somos un alma que tiene un cuerpo para estar en este mundo. Pero esa alma tiene que elevarse para trascender en lo espiritual y llegar a la perfección. Ese es nuestro trabajo diario, esa es la meta diaria de nuestra vida. En lo que estemos haciendo es llegar a ser como Yeshua. Y ese es el trabajo que tenemos que tener claro en nuestro diario vivir. El libro de Joel, capítulo 2:12, dice de la siguiente manera. Ahora bien, afirma Adonai, vuélvanse a mí. Escuche bien, subraya esa palabra si la quiere subrayar. Vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Entonces, aquí tenemos el ayuno dentro de un juego de palabras. Llantos, ayuno y lamento. Pero ¿para qué usamos estos tres elementos o estas tres acciones? Para hacer lo que dice acá, volvernos a Adonai. ¿Qué significa volverse a Adonai? Ya estudiamos ese concepto. ¿Cuál es el concepto que habla de volver a Adonai? ¿Quién me lo puede recordar? ¿Quién lo puede decir a todo el grupo? Teshuvah. Así es, correcto, la Teshuvah. Entonces, si vamos a hacer Teshuvah, que no es solamente sentirse mal por el pecado, eso es arrepentirse, o sentirse mal por lo que no estoy haciendo bien, pero Teshuvah es todo el concepto de, ok, me arrepiento, pero vuelvo a Él. ¿Cómo vuelvo a Él?
Bueno, una de las formas de volver es hacer el ayuno, el som. Y el ayuno conecta las cosas que hemos visto anteriormente. Conecta la sedacá, conecta también la tefilá y conecta la tevilá. Y lo vamos a ver en unos momentos acá por lo que representa la palabra como. Entonces, la palabra som literalmente significa cerrar la boca. Eso es lo que significa la palabra som en ayuno. Si usted quiere hacer ayuno, ¿qué tiene que hacer? Cerrar la boca. ¿Verdad? Parece como muy grosero, pero es el concepto en hebreo. Eso es lo que significa som. Cerrar la boca. Y literalmente nos habla de este acto de no comer, punto. No comer. Y yo agregaría también, ¿no? El hecho de que dejemos de hablar tanto con el Eterno, en el sentido de que escuchémoslo más y hablemos menos, ¿verdad? Porque muchas veces nuestras oraciones son como yo digo que es como un revólver dañado, ¿no? Un revólver chocho, decimos en Costa Rica, una pistola chocha, que tira y tira, tira bala, pa, 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 pero no escucha. Parte importante de nuestra vida de Teshuvah no estarle diciendo a Adonai solamente cosas, ¿verdad? Y agarrar una oración y ra, 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 ra. No, es también aprender a escuchar. Entonces, dice Isaías 58, del 5 al 7, lo que dice por acá, este es el ayuno que yo escogí, un día en que el hombre se aflija a sí mismo. El ayuno es afligir nuestra alma. ¿Ok? Entonces, ¿acaso el doblegar la cabeza como junco y el acostarse sobre silicio ceniza es lo que llamáis ayuno y día agradable para el Eterno? La gente que hacía normalmente decía, voy a ayunar y ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a tener expresiones externas de que estoy ayunando. Entonces se tiraban ceniza encima, se vestían de silicio, ay, estoy ayunando, que la gente se dé cuenta que estoy ayunando, ando con cara demacrada, ¿no? Y eso es lo que hacían inclusive los fariseos, y ellos pensaban que entre más externamente yo parecía que estaba ayunando, más elevado estaba. Pero Adonai nos dice en Isaías que acaso estas son las cosas que él busca realmente. ¿Lo quieres hacer? Bien, hazlo. Pero eso no determina nada si internamente no estás afligiendo tu alma. Dice, no consiste más bien el ayuno que yo escogí, escuchen bien, en desatar ligaduras. Primer punto del ayuno, ¿qué es? Desatar ligaduras. Eso es lo primero que tienes que buscar en tu vida. ¿Qué te está ligando? ¿Qué te está atando? ¿Qué no te está dejando avanzar? ¿Qué es lo que tú sabes que te retiene de ser la persona que tienes que ser, de ser como Yeshua? ¿Qué tienes que soltar de tu vida? Ahora, lo que yo tengo que soltar de repente no es lo que tú tienes que soltar. De lo que yo me tengo que desligar, precisamente no es lo que tú te tienes que desligar. Y quiero también decirte que no todo lo que tú piensas que tienes que soltar es precisamente un pecado, pero es algo que no te deja avanzar. Y mucha gente a veces dice, ¿y yo por qué tengo que dejar de hacer esto? ¿Acaso esto es pecado? Sí, pero es que eso no te deja avanzar. Por ejemplo, tienes una extrema adicción a algún deporte, ¿no? Tanto así que solamente piensas en eso, tus emociones están inclinadas hacia eso. ¿Y qué pasa? Eso no te deja avanzar como un verdadero seguidor de Yeshua. ¿Por qué? Porque cuando juega tu equipo, por ejemplo, ofendes a todo el mundo. Cosas de ese tipo, ¿no? Que no permiten que tu alma pueda crecer. Por ejemplo, una hermana, y en algún caso yo comenté esto, que me decía, ella es argentina, y me decía, Roe, Adonai me dijo, no tomes más mate. Imagínate, eso es como decirle a un costarricense que no tome más café, ¿no? O a un cubano, ¿no? No tome más café, ¿no? Eso es como un ataque del demonio, ¿no? Y esta mujer decía, no más mates, o sea, que ellos toman mate todo el día. Porque el mate, no, eso tiene una cosa espiritual y no sé qué. Bueno, yo le decía a ella,
Es que el Eterno te lo está pidiendo a ti por alguna razón. Pero tú no puedes hacer una doctrina de eso y decirle a todo mundo, a partir de ahora, el que toma mate es un hijo del diablo. No, no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque es algo que tal vez a ti te está doblegando la vida, está gobernando tu ser. Entonces tú tienes que trabajar eso. O una mujer que decía, a partir de ahora, el no andar el tocado, ¿verdad? La mujer que anda el tocado, esta cobertura en su cabeza. El que no anda tocado en su cabeza está mal. Porque a mí Adonai me dijo que que la mujer tiene que usar tocado. Sí, pero te lo dijo a ti, no te lo está diciendo a todo el mundo. ¿Y por qué te lo dijo a ti? Bueno, porque tu estilo de vida antes era una mujer que se vestía muy diferente, ¿no? Y una extrema manera incorrecta de vestir. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Adonai? Llevarte a un balance. Está yéndote de lo más alejado que estabas de él a un extremo. ¿Para qué? Para que encuentres un balance en tu vida. Entonces, cuando hablamos de desatar ligaduras de impiedad, tenemos que entender que el concepto es qué es lo que a mí personalmente, no me permite crecer en Yeshua. ¿Estamos claros? Y que yo no agarre eso como la regla para recetársela a todo mundo. Es lo que tú tienes que reconocer. Y Adonai te lo va a decir a través del ayuno, a través de la Teshuvah, qué es lo que tú tienes que dejar. ¿Qué es lo que tú tienes que regular en tu vida? Que no precisamente es una regla para todo mundo. Dice también este pasaje. Estamos leyendo Isaías 58, del 5 al 7. Y dice, es desatar ligaduras de impiedad, soltar las ataduras del yugo. Las ataduras del yugo se refieren normalmente a cosas que yo he impuesto a mi vida, que no son las que Adonai me está pidiendo. ¿Ok? Eso es lo que hacían los fariseos. Ellos tenían el yugo de los fariseos, donde ellos interpretaron cómo tenían que hacer las cosas y las enseñaban de tal manera. Por eso, en Hechos capítulo 15, en el concilio de Jerusalén, Pedro les dice, es que ustedes han puesto un yugo que ni siquiera nosotros y nuestros padres han podido llevar. Pero ¿cómo es el yugo que tenemos que llevar? Yeshua lo dice, llevad mi yugo, porque mi yugo es ligero y carga es ligera. Quiere decir eso, que nosotros vamos a disfrutar con él el proceso de crecer. Entonces el yugo es aquello que nosotros nos hemos impuesto como una manera de transformación, pero no nos está llevando a ningún lado, nos está haciendo simplemente en religiosos. Pero dice también, no consiste, no el verdadero ayuno, en compartir tu pan con el hambriento. ¿Qué bien eso? A ver, ¿qué es compartir el pan con el hambriento dentro de los conceptos que hemos visto? La palabra. Es la sedacá. Sí, está muy bien. Podría ser de una manera simbólica darle la palabra a la gente. Excelente. Pero realmente eso es hacer sedacá. Eso es el verdadero ayuno. Dice, llevar el pan al hambriento, llevar a tu casa a los pobres sin hogar. Eso es sedacá. Dice, no consiste en cubrir a tu prójimo cuando lo veas desnudo, que es hacerse de acá. En no esconderte de quien es tu propia carne, que es hacerse de acá. Entonces, el verdadero ayuno, ¿a qué nos lleva? A practicar la acá. Interesante, ¿no? Y claro, podemos llevar esto a un nivel de entendimiento mayor, en que no solamente son actos en lo natural, claro, darle pan al hambriento puede ser darle la palabra a alguien que la necesita, pero ¿saben quién es el hambriento realmente en la Torá? Es el que se dedica a estudiar la Torah. Así como lo hace Yisahar con Zebulun. ¿Qué hace Yisahar? Yisahar es el pobre que se dedica a estudiar la Torah. ¿Y qué hace Zebulun? Alimenta a Yisahar porque es el que está ahí para estudiar la Torah. Interesante, ¿no? Entonces, por eso Zebulun tiene más mérito que Yisahar. ¿Por qué? Porque él también practica Torah, pero busca el recurso para dárselo al pobre. Entonces, Zebulun tiene más mérito en ese sentido. Y eso es bien interesante. Entonces también dice, bueno, hablar de la desnudez, todos estos actos son actos de practicar la sedacá. Por otro lado, encontramos lo siguiente. El son
tiene que llevarnos a un proceso de tomar acciones. Por ejemplo, lo vemos en la historia de Jonah. No vamos a leerla porque es un poco larga, pero ya creo que ustedes saben, ¿verdad? Que no hizo caso. Bueno, hablemoslo como dice la canción de niños. Jonah no le hizo caso a la palabra de Elohim. Entonces al mar profundo la gente lo tiró. Viene un pez muy grande y se lo tragó porque no le hizo caso a la palabra de Elohim. Bueno, todo el proceso que él tuvo fue llevado al final a Nínive para predicarle o hablarle a esta nación que estaba desviada, que estaba en pecado, que cometía muchas abominaciones, para hablarle de un juicio inminente. Pero dice que la escritura que al final del camino, ¿qué hicieron los ninivitas? Se arrepintieron, hicieron teshuva. Y algo que a mí me llama la atención es que ellos dijeron, bueno, no sabemos qué va a pasar, pero pongámonos a ayunar. Y dice que pusieron a ayunar hasta los animales. Interesante, ¿no? Pusieron a ayunar hasta los animales. Pero ellos no sabían si el juicio se iba a revertir, porque ellos no sabían lo que iba a pasar. Pero ellos dijeron, volvámonos, ayunemos, hagamos techuvá, hagamos tzom. Y dice que al final Elohim vio sus acciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que de repente mucha gente dice, bueno, yo voy a ayunar. Ok, pasa el día despreocupado, no hace nada, no hay un arrepentimiento, no entiende la idea de lo que está haciendo. Entonces, realmente no se está ayunando como tal, se está haciendo huelga de hambre, se está reprimiendo el comer, pero eso no es ayunar. Hoy en día está de moda, por ejemplo, el ayuno intermitente, ¿no? Y hay gente que ayuna todos los días, pero ese ayuno simplemente es no comer, no comer. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros estamos practicando el ayuno para volvernos al eterno, realmente tenemos que tener acciones concretas. Estamos haciendo una teshuvá, así como nos enseña aquí el libro de Jonah, capítulo 3:10. Hay acciones que tienen que estar bien marcadas en nuestra vida. Los sabios destacan en este versículo, precisamente, no dice que Elohim está viendo las vestimentas que ellos tienen, porque ellos se pusieron cenizas, silicio, ellos sabían lo que era esta práctica, ¿no? Pero que Adonai no estaba viendo lo que ellos hacían externamente, sino lo que internamente estaba trabajando el ayuno. ¿Por qué? Porque el propósito del ayuno es el verdadero cambio, y cuando hay un verdadero cambio, cambian tus acciones. Cuando cambia algo interno, tus acciones empiezan a ser diferentes. Por eso, mis amados, siempre, 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 mis actos internos, mis actos personales, íntimos, tienen que ser los más poderosos que las manifestaciones externas. Porque eso nos cambia la vida verdaderamente. Eso nos cambia nuestro estilo de vida. Por ejemplo, si tú llegas a una congregación y solamente en ese lugar es donde tú cantas, exaltas, danzas, gritas, tienes júbilo, pero en tu casa no haces eso. Eso no está cambiando tu vida. Y el momento donde tú realmente oras y lees la Torá es cuando estás en una congregación, pero no lo haces en lo íntimo de tu vida, en tu día a día. Eso no está haciendo un cambio en tu vida. Por eso nosotros venimos de un sistema donde lo importante eran los eventos. ¿Por qué? Porque los eventos motivaban a la gente. Pero ¿qué pasaba? No tenían el sostenimiento en la Torá. La gente venía de un evento, decía, wow, qué lindo evento, un retiro, y venían danzando, gritando, yo cambié, ahora le pedía perdón a todo el mundo. Y el lunes estaban igual, con los mismos problemas, con las mismas luchas, no cambiando su estilo de vida. ¿Por qué? Porque los actos íntimos tienen que ser más profundamente marcados en nuestra vida que los públicos. Claro, en lo público yo tengo que manifestar un cambio, manifestar la vida en Yeshua, manifestar que soy una persona diferente.
Pero todo tiene que trabajarse desde lo interno y por eso el ayuno nos ayuda a hacer este trabajo. Arrepentirse sin ayunar, mis amados, no es suficiente. No nos lleva a ningún lugar. ¿Por qué? Porque verdaderamente nosotros tenemos que entender que estamos en un proceso transformativo. A mí me gusta usar la palabra de transmutación, cambiando mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de actuar. Estoy en un cambio profundo. Y todo esto ha sido adaptado en nuestra vida y observado a través de los tiempos, desde los profetas, desde los hombres que Adonai levantó para usarlos de una manera especial para que pudieran marcar diferencia en medio de su generación. Entonces el ayuno, mis amados, se convierte en un vehículo necesario para que nosotros podamos llegar a un verdadero arrepentimiento. Siempre, y esto para mí es una premisa que usted tiene que tener en su corazón, siempre vamos a usar lo físico como una puerta para acceder a lo espiritual. Así como nosotros celebramos el Shabbat. ¿Y qué ponemos en Shabbat? Velas, una copa, pan. O celebramos la Havdalah. ¿Qué usamos en Havdalah? Una vela, una copa, especies aromáticas. O así como cuando sonamos un shofar. O así cuando hacemos tevilá y vamos a las aguas. Todo lo físico es necesario, nos ayuda a tener un acceso a algo espiritual. Hay gente que dice, yo antes lo decía también, es que esto es un ritual nada más. Pero el ritual marca diferencia. ¿Sabes por qué? Porque el ritual te conduce a una transformación espiritual si el ritual está basado en lo que tiene que estar basado. Que todo nos tiene que llevar a Yeshua. Si algo no nos lleva a Yeshua, entonces no lo hagas. Hanukkah nos puede servir para llevar a la familia Yeshua, claro que sí. Por eso encendemos velas en Hanukkah. Y por eso le enseñamos a los hijos en Hanukkah. Y por eso les explicamos lo que se hace en Hanukkah. ¿Por qué? Porque todo nos sirve como una puerta a lo espiritual. Por ejemplo, los niños en casa de Judá, muchos grupos del judaísmo, ¿qué es lo que hacen con los niños pequeños? Cuando les están enseñando la Torá, les ponen miel en la boca desde niños. Mientras están hablando de la Torá, para que ellos tengan una conexión en que la Torá, como dice el salmista, tiene palabras que son dulces como la miel. Entonces esto es una estimulación al ser. Entonces siempre es importante que nosotros entendamos que lo que hacemos es para acceder a algo espiritual. Y el ayuno nos ayuda también como tal a acceder a algo espiritual. Y por eso, por ejemplo, esta es una de las razones por las cuales nosotros, por ejemplo, en el día de Shabbat deberíamos preparar el ambiente de la casa. ¿Cómo? Limpiando la casa, preparando una comida especial, teniendo los elementos especiales para el Shabbat. ¿Por qué? Porque como dice Rab Shaul, hay vasos que son comunes, pero hay vasos que son de honra. Y si yo agarro cualquier vaso de la cocina para celebrar el Shabbat, eso no me está haciendo entender que el Shabbat es algo especial. ¿Por qué? Porque es una mesa donde yo me estoy sentando a recibir este tiempo para estar con el rey. Entonces, así sucede. Si cualquier persona llega a tu casa y tú lo vas a atender de una manera especial, tú preparas el ambiente. De lo mismo sucede en este ámbito de Shabbat. Lo mismo sucede con el ayuno. Si yo estoy entendiendo que estoy volviendo al Creador, que estoy volviendo a Él, entonces estoy trabajando en mi vida de una manera en que estoy dejando en lo físico algo para acceder a algo en lo espiritual. Siempre tengo que entender que es importante esa transición y para eso nos ayuda. Porque al final el ayuno, ¿qué es lo que está haciendo en nuestra vida? Nos está empobreciendo espiritualmente. El hambre, ese sentimiento de vacío, esa necesidad de sustento, se puede referir a un anhelo no relacionado a la comida. Tener hambre de prosperidad, tener hambre de poder. Bueno, ¿cuántas
¿Cuántas hambres o cuántas hambrunas yo tengo de cosas de este mundo que tengo que empezar a dejar de lado? El hambre de figurar, el hambre del reconocimiento, el hambre de pelear por una posición en este mundo que no me corresponde, el hambre de lograr cosas no a la manera que Adonai quiere, sino a la manera que a mí se me ocurre, el hambre de tener una grandeza, o el hambre de tener una posición, el hambre de muchas cosas, el hambre de las cosas que creo que me van a llenar, del deseo loco de comprar cuando no tengo que comprar, por ejemplo. Entonces, el ayuno nos ayuda a empezar a entender que yo tengo que empobrecerme espiritualmente. Y una de las definiciones, por ejemplo, de la carencia que encontramos en el diccionario, o de pobreza, perdón, es la carencia de elementos necesarios, deseables. Es volverse a veces infértil, lo dice así el diccionario. Esto es empobrecerse. Entonces, el hambre es un estado de no tener lo que uno necesita o lo que quiere. Como consecuencia, anhelarlo. Entonces, los sentimientos espirituales son por lo general muy sutiles. A menudo tenemos que esforzarnos para reconocerlos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo estoy tan lleno de las cosas de este mundo, yo no tengo deseos de las cosas espirituales. Así es. En una ocasión alguien me dijo, es que yo no me quiero comprometer con Dios, porque yo sé que Él me va a pedir muchas cosas y yo no las quiero soltar. Bueno, y le dije, está bien, a que no saben, esta persona lo perdió todo. Y de la forma más terrible, ¿no? Porque el que es llamado es llamado. Entonces la pregunta es, ¿o lo quieres por las buenas o lo quieres por las malas? ¿Cómo te va a tocar? Como tú eliges. Esa es la realidad. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando nosotros no nos empobrecemos a nosotros mismos, no tomamos esa decisión, porque tenemos tanto. ¿Qué pasaba con el joven rico? Decía, ay no, yo no puedo seguir a Yeshua, porque es que yo tengo que soltar tanto. Y dice la escritura que él se fue desconsolado. Pero más adelante en el libro de los Hechos aparece Bernabé, que algunos comentan que Bernabé es el joven rico que no quiso seguir a Yeshua en ese momento, pero que después vino a hacer una bendición a la Keilah, porque dice que Bernabé era un joven rico que estaba en la Keilah y ahora le llamaban el hijo de consolación. Interesante, ¿no? Pero antes él, bueno, si fuera el mismo personaje es porque él se fue desconsolado, porque Yeshua le dijo, ok, ¿tú guardas la ley? Sí, yo guardo esto y esto y eso. Ok, una cosa te falta hacer entonces. Ve y déjalo todo y dáselo a los pobres. Y eso fue el paso que él no quiso dar. ¿Por qué? Porque estaba tan lleno de las cosas de este mundo y qué difícil soltarlas. Y eso es lo que a veces nosotros debemos de reconocer, que hay tantos anhelos de las cosas de este mundo, que hay pasos que nosotros no damos para ir por algo mayor. Así es. Mi trabajo está tan bueno, que yo no puedo reconocer que hay algo mayor. Mi familia está tan bien, que yo no puedo reconocer que hay algo mayor. Entonces, ¿para qué me incomodo? Y eso es lo que a veces nosotros no entendemos. Y ese es el engaño de las ganancias deshonestas. Las ganancias deshonestas no es que tú consigues las cosas de una forma incorrecta. Las ganancias deshonestas son todas las cosas de este mundo. Todo lo de este mundo dentro del reino es deshonesto. A eso se refiere Yeshua. Pero cuando yo no entiendo, por ejemplo, que mi provisión viene de Adonai, y creo que es por el trabajo que tengo, por la capacidad que yo tengo, por la empresa que yo levanté, que dice Yeshua, pobre de ti, no sabes que esta noche te van a pedir el alma. Todo lo que llenaste en tus graneros, lo vas a dejar. Bueno, eso es lo que ocurre, que cuando nuestro enfoque no está claro en las cosas que tenemos que enfocarnos, ahí tenemos problemas. El ayuno evoca el servicio de expiación que era realizado en el Mikdash en Jerusalén. Así es, interesantemente, hoy no tenemos templo en Jerusalén.
Hoy no se pueden hacer rituales en Jerusalén. Hoy todo eso sabemos que no ocurre. Bueno, el ayuno viene a evocar ese servicio de expiación. Y por eso es que los judíos lo conocen bien y lo practican bien. Ellos saben que como no puede haber rituales de expiación, hay que ayunar. Y nosotros debemos de aprender de alguna manera que esto es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque evidentemente Elohim hoy no necesita las ofrendas de animales que nosotros llevaríamos, como decía David, es que yo te ofrecería sacrificios, pero tú no me estás pidiendo eso. ¿Por qué? Porque lo que él estaba tratando de cambiar en su vida no tenía un sacrificio. Interesante, ¿no? Por ejemplo, el pecado de David no era un pecado contra la Torá. Cuando él pecó con la mujer de Urías Eteo, eso no es un pecado contra la Torá. ¿Sabe por qué? Porque la mujer de Urías Eteo estaba divorciada. Los hombres para ir a la guerra tenían que dar carta de divorcio. Es decir, ella estaba técnicamente divorciada, en primer lugar. Segundo, cuando él le dio la instrucción de que tenía que ir a acostarse con la mujer, él no quiso, desobedeció, ya que no saben, el que desobedece a la palabra del rey era digno de muerte. Y Urías de Eteo murió en el campo de batalla. Lo otro es que el rey, dice la Torah, él tenía el derecho a hacer eso. Y era una advertencia que Adonai les había dicho. Cuando ustedes tengan rey, él va a poder tomar a las mujeres que él quiera, tener a los hombres que él quiera para la guerra, tener los ejércitos que él quiera, las riquezas que él quiera, porque él va a ser el rey. Entonces, de una forma literal, pon atención a esto, David no cometió un pecado contra la Torah. Pero el pecado que cometió David, que era un pecado de estar tan lleno de las cosas de este mundo, que él se quería llenar con una mujer, que para qué la quería si tenía otras. Y esa fue la confrontación que hizo el profeta contra él. Por eso en el Salmo 53, que David se arrepiente de su pecado, él dice, si hubiera sacrificios, ¿para qué? Para expiar ese pecado, yo te lo ofrecería. Pero no hay pecado en este tema que yo pueda resolver con un sacrificio. Y David dice, contra ti, solo contra ti, yo he pecado. Él no había pecado contra la Torah, él había pecado de una forma inmoral. Y para entender esto hay que entender un poco las cosas que nos habla Levíticos. Espero que usted le ponga atención a los rituales de sacrificios. Porque Yeshua vino a resolver los pecados que no se podían resolver. Así es, los pecados de muerte. Y el pecado de David era un pecado inmoral, pero no un pecado contra la Torah. Y eso tiene una gran diferencia. Entonces, por eso es importante reconocer aún el ayuno, de que el ayuno nos ayuda a elevarnos y a romper la barrera de cosas que a veces nos están bloqueando con el Eterno. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros ayunamos, esto va a sonar gracioso, estamos evocando a una ofrenda. ¿Cuál ofrenda? A la ofrenda de la grasa del animal. Esa grasa que tenía que ser totalmente consumida por el fuego, esa grasa que solamente le pertenecía a Adonai y que la carne era comida por la gente. ¿Recuerdan esos sacrificios? Se tomaba la grasa se quemaba totalmente, pero la carne era para que se la comieran. Bueno, ¿a qué no sabes? Cuando estamos ayunando, ¿qué estamos haciendo? Estamos quemando grasa. Y es cierto. Y esto evoca a este tipo de sacrificios que estamos presentando a Adonai. ¿En cuál otro sacrificio quemamos grasa nosotros? A ver, ¿quién se acuerda? Que lo pueda decir. La alabanza. Así es, en el sacrificio de la alabanza. Entonces, cuando usted llega a la Keilah, cuando usted está en su casa y usted empieza a meterse en la alabanza, a danzarle al rey, está quemando su grosura. Está evocando este sacrificio también. Suena como cómico, ¿no? Pero es la realidad, ¿no? Entonces,
eso es algo que es importante para nuestra vida. Esta oración que dice acá es parte de los rezos que hay en la tradición judía, que se llama el de la Amidá, que es el de la tarde, ¿no? Entonces, eso ya lo vimos cuando hablamos de la tefilá. Y dice más o menos de esta manera: Rey del universo, tú sabes que durante el tiempo que estaba el Beit Hamikdash, una persona que pecaba podía traer una ofrenda y solo la sangre y la grasa eran realmente ofrecidas. Y en tu gran misericordia concedías expiación, y ahora he ayunado y disminuido mi grasa y mi sangre, y que sea tu voluntad que lo que fue reducido hoy sea como si lo hubiese ofrecido ante ti en el altar, y que tengas benevolencia. Esa es una oración que hasta el día de hoy hacen los judíos y tiene esta conexión. Yo no me voy a meter en el tema de que si hoy tenemos que orar de esta manera porque Yeshua aquí, Yeshua. No, pero estoy explicando que el ayuno por eso es importante dentro de nuestro pueblo, porque nosotros estamos reconociendo que esto transforma nuestra vida, que nos presenta delante del Rey para vivir de una manera diferente. Ahora, la palabra en sí, como tal, de ayuno, que se escribe de esa manera, a ver, ¿quién me puede decir cuáles son estas letras que están acá? Es Adi, ¿Sí? Sofi. Así es, excelente. Esas tres letras nos evocan a la razón por la cual también se ayuna y el significado del ayuno. La primera, recordemos que la letra Sadi significa sedaká. No podemos ayunar sin dar sedaká, ya lo vimos en Isaías 58. No podemos ayunar si no existe la sedaká, y así como lo ordena el Eterno. Eso es lo que está buscando. Ahora, recordemos que también esta letra es muy importante porque es la letra del Sadik, justo, y también es la letra de la palabra Tselem. La palabra Tselem es imagen divina, así como fuimos creados originalmente a la imagen y a la semejanza de Elohim. Bereshit 1:26 usted la puede encontrar. Entonces, esta palabra, esta letra más bien, nos habla de que cuando estamos haciendo el som, el ayuno, estamos practicando la sedaká, estamos asumiendo ser como Él. Ahora, ¿cuál es la sedaká más grande que se ha dado en todo el universo? Sacrificio de Yeshua. Así es, así es. Por cuanto Él amó el cosmos, lo que dice realmente originalmente. Por cuanto Él amó el cosmos. ¿Y por qué amó el cosmos? Y esto lo tenemos que tener claro, porque la gente dice, es que Él amó al mundo, entonces amó a todo mundo para que todo mundo, nadie se pierda. No, eso no es lo que dice ahí. Por eso es importante estudiar a profundidad lo que dicen las escrituras. Cuando Él amó, por tanto, Él amó al cosmos. ¿Qué quería traer? El orden del cosmos. Y es lo mismo que sucedió en Bereshit. Estaba el cosmos, cielos, tierra, y tenía que hacer un orden de todas las cosas. Y lo mismo que hizo en Juan 3:16, Yohanan 3:16, es lo que hace en Bereshit. Él pone el Adabar, pone a Yeshua. ¿Para qué? Para que todo empiece a tener orden. Bueno, lo mismo sucede acá. Entonces, ¿qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos al parecernos a Él? Que seamos emisarios de su reino, manifestando el orden que el universo, el cosmos, tiene que tener, siendo su imagen. Por eso Romanos 8, y lo repito, ¿qué espera la creación? La manifestación de los hijos de Elohim. Es decir, los que se parecen a Él, los que hacen lo que Él hace, los que pueden traer orden a las cosas. Eso es lo que está buscando la creación. La siguiente letra que tiene que ver, que es la Bab, significa conexión. Recuerden que la Bab es el clavo, es el gancho, y nos habla de la conexión. Es la conexión con el Eterno cuando nosotros hacemos tefilá. Recuerden que la tefilá es el hilo conductor, lo que nos conecta con Él. Por eso es que nosotros practicamos la tefilá, buscamos crecer en la tefilá. La Bab nos habla de conexión. Y la Mem, en este caso la Mem Sofit,
final, nos habla de las aguas. ¿Para qué son las aguas? Para la purificación, así como la Teshuvá y la Tilá. Entonces, ahí es donde vemos la conexión que tiene la palabra tzom con todos los elementos. Tzedakah, Tefilá y Tevilá. ¿Se dan cuenta? La Tzedakah, representada por la Sadi, la Bab, que representa la conexión con el Creador, la Tefilá, y la Mem, que nos habla de la Tevilá en agua. Entonces, esta palabrita nos conecta los elementos que hayamos visto y al final todo junto, ¿de qué nos está hablando? De hacer Teshuvah, de regresar al Creador, de volvernos a Él. Es por eso que vemos que cuando hacemos Tefilá, oración, Teshuvah, volvernos al Creador, y Tzedakah, la ofrenda del justo, apartan la severidad del decreto, porque se juntan los tres al hacer el ayuno. ¿Cómo se detuvo el decreto en Nínive? Cuando ellos cambiaron hicieron acciones diferentes. ¿Por qué no se detuvo el decreto contra Sodoma y Gomorra? Porque no hicieron nada. ¿Cuántos recuerdan cuál era el pecado de Sodoma y Gomorra? No había justicia. Así es, no habían justos. No practicaban la tzedakah. Entonces, la sodomía no es el homosexualismo, es el no practicar la justicia, el no ayudar al pobre, el no ayudar al que tiene necesidad. Ese es el problema. Entonces, ¿que no crees que habían en Nínive también homosexuales? Claro que sí. El problema no era ese. El problema siempre es falta de justicia. Los justos, mis amados, los sadiquín, son las columnas de la sociedad. Los que hacen que las cosas se preserven. Por eso cuando Yeshua dice, ustedes son la sal de este mundo, ¿qué quiere decir eso? Tenemos que ser justos. Tenemos que demostrar justicia en nuestra vida. Y tenemos que marcar diferencia. A ver, ¿por qué la gente está harta de escuchar a la gente evangelizando? ¿Qué es lo que más reclama la gente hoy? Que las obras no han ¿Yes? Mal testimonio, no hay justicia. Ya que no saben cuál es la forma en que los progres están siendo atraídos en este tiempo. A través de los actos de justicia. Vamos a cuidar la naturaleza, ahí está un montón de progres. Vamos a ayudar a los pobres, y ahí está un montón de progres. Aunque parezca extraño, ¿no? Ellos están haciendo esas cosas. Ya que no saben, en mi experiencia personal, hemos ido a Talamanca muchas veces y hemos hecho estas cosas. Ya que no saben quiénes son los que más apoyan cuando hacemos estas cosas. La gente que no son de las congregaciones. Los que más envían ofrendas, apoyo financiero, es normalmente gente que no son creyentes de nada, pero quieren de alguna manera impactar el mundo. Eso es interesante. Pero nosotros, mis amados, somos la reserva de moral de la sociedad, del mundo, del universo, pero también nuestras acciones tienen que ser evidentes. ¿Para qué? Porque cuando una persona no creyente hace esas cosas, ¿a quién glorifica? Ellos no glorifican a nadie. Pero cuando un creyente lo hace, provoca alabanza al Eterno. Cuando yo soy un ateo y hago esas cosas, ¿a quién le estoy dando gloria? A nadie. A mi ego. Pero cuando yo soy un creyente y lo hago, estoy glorificando al Eterno. Ahora, a quien se lo doy, también puedo enseñarle a glorificar al Eterno. O la gente dice, wow, gracias al Rey que está pasando esto. Aunque no sean muy creyentes o muy convencidos de algunas cosas, ¿no?
Pero nuestro trabajo, mis amigos, es manifestar justicia y bondad de parte del reino de esta tierra. Esa es nuestra misión. Levítico 26:40 dice, y confesarán sus pecados y los pecados de sus antepasados por el mal que me han causado. La finalidad fundamental del ayuno es estimular arrepentimiento, recordar las malas acciones que hemos tenido nosotros, nuestros antepasados, nuestras acciones que han acarreado a nosotros y a ellos tribulaciones, que mediante el recuerdo de estas cosas, nosotros nos arrepentimos para orar correctamente, como expresa este pasaje. Entonces, el ayuno es para también ponernos a cuentas, eterno, dar que las cosas ocurran. Hay un ejemplo de ayuno clásico, ¿no? Que a mí me gusta mucho y creo que es muy importante. Ahora, dentro de esto se los voy a mencionar. Bueno, tenemos en la Tanaj varios ayunos, el de Jonás, el de Esther, que eran ayunos por el arrepentimiento, ¿verdad? Y es importante aclarar, por ejemplo, Esther hace un ayuno, pero el ayuno no es precisamente para que venga una respuesta de parte del rey favorable, porque iban a matar a los judíos. El ayuno de Esther es reconociendo que esta situación que estamos viviendo, la estamos viviendo, ¿por qué? Porque nos habíamos apartado del Eterno. Por eso ellos estaban en la cautividad, por eso estaban en la dispersión, porque estaban apartados del Eterno. Ahora, todos nosotros vivimos en la dispersión hoy en día. Sí, usted que vive en Costa Rica, en México, en Tangamandapio, usted vive en la dispersión. Si usted es pueblo, vive en la dispersión. ¿Por qué vive en la dispersión? Porque nuestros padres desobedecieron. Por eso no estamos en la tierra. Por eso no estamos donde tenemos que estar, se supone. Bueno, estos ayunos que vemos acá, como el de Esther, era arrepentimiento porque no hicimos lo que teníamos que hacer. No estábamos bien con Adonai. Por eso estamos en la cautividad. Pero llegó Babilonia, los llevó cautivos a Babilonia, y luego Babilonia cae bajo el imperio persa. Pero ahora estaban cautivos a otro imperio. Eso es lo que estaba pasando en este contexto. Y vamos a ver el de Daniel. Daniel usted lo va a encontrar en esos pasajes. Daniel es un ayuno que nos habla de revelación. Y a mí me llama mucho la atención porque Daniel está estudiando los escritos de los profetas y él se dio cuenta que el tiempo de la cautividad ya tenía que haber terminado, ya tenía que llegar a su fin, pero no estaba pasando nada. Entonces dice, y yo Daniel busqué a Adonai en ceniza, en silicio, en ayuno, y Daniel empezó a ayunar, y ayunar, y ayunar, y ayunar, porque él necesitaba entender qué era lo que estaba pasando. Y a partir de ese momento a Daniel se le activa una dimensión espiritual sobrenatural bien interesante. Bueno, en el judaísmo, Daniel como libro no está dentro de los profetas, pero nosotros reconocemos que funcionó como un profeta. Y el tema es que Daniel empezó a ver con claridad un movimiento espiritual que se estaba dando. Había oposición para traer una respuesta. Pero Daniel no estaba orando para que viniera la respuesta. Él no sabía qué iba a pasar. Estaba orando porque necesitaba entender por qué la escritura decía una cosa que no estaba ocurriendo. Y muchas veces esos son los bloqueos que se revelan. A ver, y él empezó a orar y a hacer guerra espiritual. No, simplemente entendió el clamor que él estaba haciendo, trajo entendimiento de los tiempos y movió las cosas para llenar las copas en la presencia de Adonai. Y nuestras oraciones llenan copas en su presencia. Luego vemos a Moshe ayunando allá en el libro de Shemot, a Eliyá haciéndolo también en el libro de Malajín, Crónicas, Reyes. También a Yeshua, sin duda, haciéndolo en Mateo 4:1.
¿Y para qué eran estos ayunos? Porque simplemente queríamos estar con él. Esa es la razón de este ayuno, estar con Elohim. Entonces el ayuno nos lleva al arrepentimiento, trae revelación, pero sobre todo y más importante es el tiempo para estar con Elohim. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos lo que decía Yeshua, ¿verdad? Él nos dice que cuando nosotros hagamos ayuno, no seamos como los hipócritas, sino que realmente nos metamos en la intimidad con Él, nos metamos en el secreto, para que lo que suceda en el secreto sea recompensado públicamente. De eso se trata. ¿Por qué ayunar? Bueno, porque el ayuno ayuda a bajar el volumen de nuestras búsquedas físicas para enfocarnos más, con más precisión, en la parte espiritual. En otras palabras, el ayuno saca nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros anhelos personales para empezar a hacer que Adonai nos pide que nosotros hagamos. Buscar las cosas de arriba y no las cosas de abajo. Buscar las cosas del reino y no las cosas que todo el mundo anda buscando. Pero la premisa en esto, mis amados, es que el ayuno no es para andar pidiendo cosas. No es porque necesito mi respuesta. Al final el ayuno es porque yo tengo que estar volviéndome al Creador. Parte de eso es dejar las cosas naturales para poder abrazar las cosas espirituales. Así que eso es importantísimo, que nosotros lo tengamos claro y que podamos crecer a través de ello. Bien, tiempo para preguntas y respuestas, comentarios, opiniones. Adelante.